Hoy nos acompaña Elías Citón desde la Ciudad de México. Elías hoy nos cuenta sobre las diferentes opciones que los vendedores hoy en día tenemos para exportar y vender en Estados Unidos. Platicamos sobre cómo mover nuestro producto a otros países. ¿Estás listo para aprender y sacarle provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Searchers Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Searchers Podcast en español. Mi nombre es Adriana Rangel. Yo conduzco el canal de YouTube Adriana Rangel Vende y hoy estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias para vender en Amazon y Walmart. Comenzamos. Hola Elías, ¿cómo estás? Hola Adri, mucho gusto. Gusto en saludarte. Todo muy bien por aquí. Gracias Elías. ¿Desde dónde nos acompañas? Ahorita estoy en Ciudad de México, justo aquí en la oficina. Muy bien, muy bien. Elías, pues yo ya sé un poquito sobre lo que haces, pero me encantaría que le contaras a la gente que nos está escuchando, primero que nada, si te pudieras presentar con nosotros un poquito sobre, oye, a ver, ¿qué fue lo que te llevó a este mundo de Amazon, del comercio en línea en general y cómo ahorita, qué es lo que estás haciendo ahorita para apoyar a los vendedores precisamente a manejar esta parte de la operación que es, o sea, sin esta parte, pues simplemente no podemos nosotros operar nuestro negocio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo facilitas ese como que último paso que nos permite a nosotros los vendedores a vender en cualquier parte del mundo? Entonces, cuéntanos, Elías. Bueno, mi nombre es Elías Citón, soy CEO en Lemon Basil y lo que hago es ayudar a empresas mexicanas y latinoamericanas a expandir sus negocios hacia Estados Unidos principalmente a través del comercio electrónico. Eso es lo que hacemos. Y un poquito, si quieres que te cuente la historia de cómo llegamos aquí, te platico un poco. En 2019, o sea, un poquito para darte contexto, tengo 40 años ya y mi primera parte de mi carrera también fui director en una empresa donde nosotros representábamos compañías americanas importando estos productos de cuidado personal a México y después de varias partes del mundo importábamos los productos y después en México ya los distribuíamos a través de distintos métodos, tanto retail tradicional, desde un Walmart, un Soriana, Costco, Sam's, etcétera, como también comercio electrónico. Y en 2019 decidimos separarnos de esa empresa, vendí mis acciones y empezamos una nueva, digamos que una nueva etapa a nivel personal. Ese día literalmente fui con mi esposa y le platiqué que ya habíamos tomado la decisión de que ya íbamos a empezar algo nuevo. Ahí fue donde mi esposa me dice, oye, me invitan, mi esposa es ingeniera biomédica, pero también es guía Montessori, es maestra Montessori, y justamente le estaban ofreciendo una oportunidad de trabajo en Denver, Colorado, como guía Montessori para una escuela bilingüe. Entonces, va a ser una escuela, digamos, para hacer un poquito la historia un poquito más corta, a partir de ese momento tomamos la decisión de irnos un año a probar Estados Unidos como para vivir una experiencia con nuestra familia, etcétera. Y literalmente 3 meses después de ese café, yo ya estaba viviendo en Denver, Colorado, sin ni siquiera conocer la ciudad. Como dicen, cuando te tocan y aunque te quitas, ¿no? Eso sí, es cierto. Sí. Y una vez que estábamos allá, yo empecé a fabricar ciertos productos porque dije, bueno, quiero empezar a vender ciertos productos en Estados Unidos, naturalmente fabricar en México y importar a Estados Unidos y después distribuir a través del comercio electrónico. Desarrollamos un producto que se llama, es un tapete. Me imagino que conoces la jerga, el material jerga, que todo el mundo tenemos una jerga de estas en la casa. Muchas veces la utilizas para limpiarte los pies antes de entrar a la casa o a cualquier lugar. Bueno, le pusimos un PVC en la parte de abajo a esta jerga y se convirtió en un tapete de jerga, el cual pues brandeé, creé una marca que se llama Petate, que significa tapete en náhuatl. Empezamos a ponerles distintos colores, distintos tamaños. Registré la marca tanto en México como en Estados Unidos y lo primero que pensé fue cómo empiezo a distribuir, ¿no? Entonces, creo que el primer canal que se me vino a la mente en ese momento fue a través de Amazon en particular. Creo que hoy nos damos cuenta que el comercio electrónico, los marketplaces en particular, pues te abren una posibilidad de poder iniciar un negocio relativamente con poca inversión, con poco inventario también relativamente.
y Sí. donde ya tienes una ventana de clientes que están pues buscando productos todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que Sí. eso fue lo que a mí me impulsó en ese momento. Y bueno, cuando ya definí que tenía que hacer, crear mis productos, creé mis listings, tomé los videos, tomé las fotos, etcétera, etcétera. Y después viene toda esta parte que tiene que ver con logística, que es igual de importante muchas veces que la misma Sí. parte del marketing o la comercialización. Claro. Entonces, desde aquí el reto fue, ¿cómo importo los productos? Primero era, ok, el producto se estaba fabricando en el Estado de México, entonces, ¿cómo lo llevo yo a la frontera? ¿Qué aduana, qué frontera es la que más nos conviene? Porque tienes varias opciones, Mm. tienes Tijuana, tienes, no Ujú. sé, Ciudad Juárez, El Paso o Nuevo Laredo, Laredo. Entonces ahí fue donde Nuevo Laredo, Laredo es la más viable, sobre todo, y Ah, más rápida cuando está uno en el centro del país. Empecé, busqué a un ah, agente aduanal que me ayudara con el tema de la exportación primero y después con la importación de los productos de Estados Unidos. Después sí. entender toda esta parte de qué se requiere para no pagar estos aranceles, que probablemente hablaremos un poquito más de esto en la Sí. plática, donde se certifica, digamos, de origen cuando un producto es hecho en México. Con esto puede entrar dentro del Tratado de Libre Comercio que tenemos entre Estados Unidos y Canadá. Y Ok. después, bueno, justo esta parte de ya crucé el producto al lado americano, ahora cómo lo hago llegar a Amazon, y así sucesivamente, ¿no? Entonces empecé ahora sí que por mi propia cuenta, a entender qué necesidades teníamos y después necesitaba, por ejemplo, ya mandamos a Amazon el producto, después abrimos nuestra propia cuenta con walmart.com también, después abrimos Ujú. nuestra propia página web, entonces ya el producto iba poco a poco rotando y justo teníamos que seguir fabricando más producto para llevarlo otra vez a Estados Unidos, para mandarlo a FBA, digamos, en Estados Unidos. Ajá. Y Sí. después entendí que muchas veces hacía mucho sentido tener un cierto stock en Estados Unidos Ujú. ya Sí. listo para no tener que estar, digamos que importando y exportando todas las veces A que último necesito momento. mandar. Ajá. Exactamente, porque luego lo que Sí. nos estaba pasando es de que de repente nos quedábamos sin stock de algún producto y como bien Sí. sabes, pues prácticamente es volver a empezar Sí, cuando te no dan la tienes torre. stock. Sí, sí, sí. Exacto, Ujú. Sí, entonces sí, sí. encontramos un almacén. Ese almacén que encontré por azares del destino estaba en Chicago, donde Ujú. uno de mis socios me recomendó tenerlo. Y teníamos ahí, digamos que un stock, como un buffer, para que desde ahí pudiéramos estar restoqueando a Amazon FBA o a Walmart conforme se iba vendiendo el producto. Eh, y bueno, empezó el negocio poco a poco a caminar, a crecer, etcétera. Obviamente contraté una agencia de marketing que me ayudara a hacer todo el proceso, etcétera. Y fue justo cuando entra la pandemia, cuando empieza la pandemia que fue, digamos que en 2000, Claro. ya 2020, 20. sí, Ajá. y no sabíamos qué iba a pasar. Justamente los almacenes de Amazon en Híjole. ese momento estaban saturados, todo el mundo tenía Sí, muchísimo miedo. tardaban mucho. Exacto, y justo tuve una reunión, me acuerdo, con mis socios en donde decidimos ponerle hold a fabricar más producto porque había mucha incertidumbre. Dijimos, detengamos Sí, la fabricación de estos productos. Eh, lo hicimos de esa forma y obviamente pues las ventas empezaron a caer poco a poco, ¿no? Entonces, claro. justo con todo esto que aprendí, de repente se me ocurrió la idea de donde dije, hay una oportunidad muy grande en que hay muchísimas empresas mexicanas, latinoamericanas, que tienen el Sí. producto, que tienen la calidad, que tienen el precio, pero que cuando les hablas Ujú. de expansión a Estados Unidos en particular, de cómo exportar, de la agencia aduanal, Sí. de los aranceles, etcétera, como que a muchas empresas les da miedo y Claro. nunca avanzan, ¿no? O sea, no saben ni por dónde empezar. Sí, Entonces, a sí. partir de ese momento fue que, junto con socios en México que ya conocía de tiempo, decidimos empezar Lemon Basil, que justamente es una serie de soluciones que básicamente le ayudan a los clientes a solo soluciones logísticas, por así decirlo, pero les ayudamos a Ok. las empresas desde punto A, desde recolectar su producto en cualquier parte de México o Ah, América Latina, lo llevamos ok. a la frontera, les ayudamos con toda la gestión aduanal, tanto mexicana como americana, al ser nosotros ya agentes Ok. aduanales. Y tenemos una serie de almacenes en Estados Unidos, desde donde podemos recibir esta mercancía, almacenarla en estos almacenes y desde ahí Ok. distribuir tanto a Mm. centros de distribución de Amazon, FBA,
de Walmart.com o también podemos integrarnos con cualquier plataforma, exactamente, con cualquier plataforma de e-commerce. Shopify, Magento, Vitex, WooCommerce, etcétera. Todo esto a través de una plataforma que también se creó en el grupo de empresas en la que soy parte, que se llama eShip, que también te permite gestionar tus envíos, tanto en México como en Estados Unidos, y tener estas integraciones con los principales marketplaces y plataformas de e-commerce principales. Entonces, qué interesante. Wow, qué interesante y qué historia tan más interesante, ¿verdad? Que generalmente, sí, esto lo de la pandemia a muchos nos vino como que a decir hoy, a tomar una decisión, ¿verdad? Ya sea seguirle, si eso es lo que tú piensas que es el mejor camino para tu negocio y que va, pues sí, ahora sí que conectado con lo que tú quieres, con tu perfil, etcétera. O sabes qué, déjame tomar un camino diferente, pero déjame aprovechar todo esto que ya aprendí del comercio en línea y pues obviamente casarlo con igual y con otras habilidades y otros intereses que tenga por ahí. Elías, tú esto que me cuentas, el término oficial para esto, ahora sí que de mandar de México a Estados Unidos y vender en Estados Unidos, a eso le llaman como oficialmente el cross-border, ¿verdad? Sí, es cross-border e-commerce. Eso es lo que es tal cual. ¿Tú quién crees, Elías, que se puede beneficiar más de precisamente ya apoyarse de un socio estratégico para llevar a cabo esta parte, pues sí, esta parte de llevar el producto a Estados Unidos? Te diría que si tienes una empresa que ya está posicionada en algún marketplace o plataforma de e-commerce, digamos, regional. O sea, si tú ya estás vendiendo, por ejemplo, en Amazon México, ya estás con cierta atracción, ya estás más posicionado, ya tienes un know-how, por así decirlo, y ves potencial para poder expandir es tu negocio, tu marca, etcétera, Estados Unidos. Ese es el tipo de cliente que nosotros vemos como potencial. Ahora, sí veo mayor potencial cuando son dueños de marca y sí tienen, en este caso, por el tema de la cercanía entre México y Estados Unidos, también al ser fabricantes en México, también hay una ventaja competitiva ahí. O si eres un dueño de una marca que ya tiene un cierto posicionamiento, etcétera, aunque fabricas en otras partes del mundo como puede ser Asia, etcétera, también lo podemos hacer este acompañamiento de estas marcas a Estados Unidos. ¿Qué crees que son aquellos como que, ahora sí que detalles que en ocasiones la gente se olvida de estos detalles y que los lleva precisamente a batallar en este proceso de exportar su producto a otro país? Sí, o sea, creo que lo primero que una empresa debe de hacer al tener este proyecto en mente, o sea, cuando dices, oye, me interesa vender en el mercado americano, o sea, creo que a todo el mundo nos interesa vender en el mercado americano porque claramente es, o sea, el Amazon, por ejemplo, el marketplace más importante prácticamente del mundo para vender en uno de los mercados más importantes del mundo también. Entonces, lo primero que creo que hay que ver es qué tan viable es el proyecto y si puedo ser competitivo o no en el mercado, ¿no? O sea, creo que esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo lo puedo saber? Empezando a calcular justamente todos estos costos que tendría llevar el producto desde donde esté fabricado hasta vendérselo al cliente final, ¿no? O sea, como que vas armando toda esta estrategia desde cuánto me va a costar la logística, cuánto me va a costar el almacenaje, cuánto me va a costar el marketing, ¿no? Y cuánto me va a costar el envío, ¿no? Entonces, con esto ya más o menos puedes tener un estimado de cuál va a ser este precio sugerido al público, por así decirlo. Y en ese momento, pues también justo hacer un análisis de qué tan viable es mi producto con esos precios y con esas condiciones en el mercado, ¿no? Al final de cuentas, así como es grande la oportunidad en Estados Unidos, pues también, y tú lo sabes muy bien, pues hay bastante competencia, ¿no? Entonces, siempre pienso que hay que tener bien estudiado esa parte y en base a eso, ya que uno ve, oye, sí tengo ciertas ventajas competitivas, soy competitivo en cuanto a precio, en cuanto a calidad, etcétera. Entonces, ahora sí, vamos para adelante. Estamos a un mes de que, pues, en efecto, se cambie la administración presidencial, ¿verdad? En Estados Unidos. Entonces, ¿tú cómo ves
el hecho de la gente que estamos situados acá en México, si existe como que, si tenemos como que una ventaja competitiva y podemos empezar a pensar en cómo podemos abastecer nuestro producto o partes de nuestro producto y luego ensamblarlas aquí en México, qué sé yo, desde Latinoamérica, para así no depender tanto de, pues sí, de tener que abastecernos de otros países, desde otros continentes. Sí, justo he recibido varias preguntas y llamadas así de clientes que dicen, oye, hubo o sea, estas noticias, el tema de aranceles, de que vamos a ponerle a todos los productos unos aranceles del 25%. O sea, para dar un poco de contexto, creo que también es bien importante como leer no nada más como Detalle. Sí. exacto, o sea, no nada más como la noticia principal, sino el Sí. detalle completo, porque muchas veces el contexto, los medios de comunicación, con afán de obviamente llegarle más rápido a la De gente hacerlo o amarillista, sí. exactamente, Sí, no dan el contexto como completo de la claro. noticia, ¿no? Entonces, el contexto era 25% de aranceles a todos los productos que se vayan, que se fabrican en México, que se quieran exportar a Estados Unidos o también de Canadá, ¿no? Ahora, cuando lee uno la parte, toda la nota completa, ahí es donde viene, donde el presidente electo Trump estaba hablando de si es que México y Canadá no detienen el envío de, por ejemplo, Claro. fentanilo, que estaba hablando, que hay una Sí, epidemia importante en Estados Unidos, a sí, sí, sí. Estados Unidos, ¿no? Entonces, mucho fentanilo que llega a Estados Unidos puede ser que vaya desde México o desde Canadá, y lo mismo con el tema de la migración, ¿no? Entonces decía, si es que Sí, no detienen digamos que la cantidad de migrantes que están cruzando a través de México a Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro. ya que ves ese contexto completo, puedes entender que Sí, es una forma, en mi opinión por lo menos, de un poco negociar estas esa condiciones parte, o sí. esa parte que Ujú. a él le interesa que México y Canadá, digamos que tengan mayores reglas, mayor control, Colaboren, etcétera. sí, Exactamente, y sí. lo hace a través de esta nota de el 25% de aranceles, ¿no? Entonces, ya que uno lo Sí, ve y después de esto, obviamente ha habido respuestas de parte del gobierno mexicano y canadiense, etcétera, claro. para que esto sí suceda. Y nada más como dar ese contexto número uno. Y dos, yo veo que México, Estados Unidos, Canadá es muy difícil que esa relación no siga creciendo, ¿no? O sea, creo que los Ujú. beneficios que tenemos, obviamente geográficos, por estar Claro, justamente o sea, horas, ¿no? De la frontera, de cualquier punto desde México. Y segundo, que tenemos la capacidad de poder fabricar estos productos en México y la mano de obra que en claro. otros países no existe, ¿no? Entonces, yo veo como que es la oportunidad tremenda para México para que en los próximos años, Sí, no nada más, o sea, ya hoy en día México es el principal exportador de productos a Estados Unidos, rebasando a China en los meses pasados. wow. Eh, y eso veo que se va a seguir consolidando y que Una va a seguir tendencia. creciendo, Sí. exactamente. Y creo que Fíjate. pues para México es una muy buena oportunidad también de ver a Estados Unidos como este socio que hoy en día Ujú. les está comprando más producto y obviamente también creo que a México le conviene fortalecer esa relación. Entonces, Claro. creo que ahí está la oportunidad. Sí, definitivamente, como dices tú, las notas, y yo creo que inclusive lo hacen como con intención, hasta las mismas personas que mencionan esto, como el próximo presidente, ¿verdad? Que lo dice de cierta manera, precisamente que hace llamar la atención, que hace así como que a todos alarmarse, etcétera, precisamente para que se propague el mensaje de la manera más eficiente y más rápida posible, ¿no? Es como que eso lo hemos visto hacer ya en varias ocasiones anteriormente, pero sí, va a ser muy importante precisamente para nosotros los vendedores el tener un plan, no únicamente un plan A, pero un plan B también para ver de dónde, cómo vamos a mover nuestro producto. Igual y es ahora un muy buen momento en pensar para la gente, y digo para la gente que compramos en China, porque yo así inicié y todavía una muy, muy buena parte de los productos que yo vendo todavía los traigo de China, pero sí, definitivamente creo que pues es parte de precisamente estar cuidando tu negocio, el ver otras opciones y el ver que igual y hay una diferencia en costos de cierta manera, pero existen otras ventajas, precisamente tener como que mayor control sobre tu inventario, ¿verdad? Ahora sí que dónde termina tu inventario. Especialmente que seguramente
ya muchos clientes tuyos te han llegado con como que esta idea de expandir no únicamente vía tu página web, que obviamente eso es algo que tenemos que hacer en algún punto los vendedores, también nosotros tener ahora sí que nuestra propiedad y pues ahora sí que acceso a la información de nuestros clientes, etcétera, para después comunicarnos, etcétera. Pero ahora con estas plataformas como TikTok, que bueno, ya a ver qué pasa también en los siguientes meses con esa plataforma, pero si no es esa, va a ser otra plataforma que lleve a crecer esta parte del social commerce, ¿verdad? Es decir, vender mediante las redes sociales. Obviamente TikTok ahorita lleva una ventaja muy importante, pero sí, como ahora este es otro nuevo canal, ¿verdad? De distribución. Entonces, me imagino que apoyarnos precisamente de un socio estratégico para esta parte que nos ayude a tener siempre la cantidad de stock que necesitamos para abastecer estos diferentes canales, porque ya no se va a tratar únicamente de pensar en la bodega de FBA, pero pensar en la bodega que va a mandar a tu página web, a abastecer para las órdenes de TikTok, a Walmart, obviamente, y muchos más que van a salir, ¿verdad? Esto no se va a detener ahorita, especialmente considerando que el social commerce es algo que parece que está creciendo a un ritmo muy acelerado, más acelerado que cualquier otra cosa que hayamos visto anteriormente. Entonces, me imagino que ustedes están pensando en eso, ¿verdad? Oye, a ver, pero también tenemos que ahora ver cómo pues ahora sí que abastecer para las órdenes que vienen de la página de TikTok, del vendedor, etcétera. Sí, justo, mira, si quieres, atendiendo la primera parte de que dependiendo, o sea, lo que tratamos de hacer es escuchar qué necesidades tiene cada cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el cliente fabrica sus productos en China, tenemos una solución pensada en ese cliente en particular. O sea, que esa solución, por ejemplo, es por darte un ejemplo, ¿no? En vez de el producto de China mandarlo a México para después, o sea, tenemos muchos clientes que ya venden una parte de estos, digamos, de sus productos o de estos SKUs en México, entonces importan China a México y después mandan algo de México a Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos la capacidad de poder ser el agente aduanal americano de los clientes, entonces podemos recibir directamente un contenedor de China a Long Beach, California, que es, digamos, como el camino más común. Principal. Exactamente. Ajá. Y tenemos un almacén en San Diego, California, para poder justamente almacenar esta mercancía y desde ahí distribuir a cualquier canal que tengas, ¿no? Entonces, ese es un camino. Cuando es un cliente que tiene, por ejemplo, su mercancía que fabrica en Europa, también podemos importar la mercancía a Estados Unidos a través de Galveston, Texas o de Houston, Texas, y podemos llevar la mercancía a nuestro almacén de Laredo. Si la mercancía viene de México, pues también es más natural el nuevo Laredo, ¿no? Entonces, tenemos una serie de soluciones más personalizadas para cada cliente. Y ahora hablando un poquito de esta parte de social commerce y de que pues, las cosas van cambiando y los clientes van necesitando cosas cada vez más específicas, te diría que ahí es donde yo pienso que la parte más personalizada y más humana, que esa es la parte que creo que es importante mencionar, que tenemos nosotros en Lemon Basil, o que tratamos por lo menos de incentivar mucho, es justo esta parte de, obviamente queremos automatizar lo más que se pueda los servicios y hacerlo lo más tecnológico posible, pero al mismo tiempo entendemos que estamos lidiando con seres humanos, ¿no? Entonces, seres humanos que son dueños de marcas, que tienen proyectos, que tienen estrategias específicas, exactamente, y en particular con empresarios mexicanos, latinos, que estamos acostumbrados a este contacto humano todavía más probablemente que otros, ¿no? Entonces, lo necesitamos, sí. Exacto, justo por eso ahí nosotros desarrollamos que todos los empleados que trabajamos en Lemon Basil hablamos español, hablamos inglés, creamos distintos métodos de comunicación, como puede ser el WhatsApp, correo electrónico, teléfono, etcétera, para que estés en comunicación justamente, por ejemplo, con nuestro equipo de operaciones del almacén, en donde justo cuando va a haber una empresa que va a hacer un lanzamiento, decir, oye, voy a empezar a vender a través de TikTok, o quiero que le mandes este regalo o este envío a un influencer que muchas veces nuestros clientes lo necesitan, literalmente lo que hacemos es, pues sí, ayudarlos y acompañarlos en este proceso. O sea, nosotros entendimos muy rápido, Adri, que para que a nosotros nos vaya bien, a nuestro
cliente le tiene que ir bien. O sea, creo que ese es el motor que nos mueve. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que tengamos que hacer para ayudar a nuestro cliente a tener más posibilidades de éxito, que entendemos que eso a su vez se va a traducir en éxito para nosotros, ¿no? Claro, definitivamente, porque muchos de nosotros comenzamos apostándole todo a esto, ¿verdad? Y muchas veces tenemos un trabajo también por ahí de tiempo completo y todo lo que podemos, le estamos invirtiendo aquí a este negocio. Obviamente, pues poniendo nuestras expectativas en que esto va a crecer. Entonces, con tan solo pues sí, el saber que existe alguien por ahí que te va a avisar si algo pasa, que te va a contestar, aunque sea una duda como que simple, ¿verdad? Pero el tener a alguien ahí como que ese acompañamiento creo que importa mucho, especialmente en los primeros años donde apenas te estás hallando, por así decirlo, ¿verdad? Apenas es tu primer negocio, tienes como que la presión de sacar adelante esto, estás estudiando al mismo tiempo, entonces obviamente no puedes atender como que cada pedacito de la situación, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente la experiencia ayuda muchísimo y la verdad es que nosotros generalmente los vendedores cuando estamos buscando un proveedor de servicio, independientemente de qué servicio sea, la verdad es que estamos buscando a alguien para quedarnos de preferencia para largo plazo. O sea, nadie quiere, ¿verdad? Ahí lidiar con el tiempo perdido y con buscar a otra persona, ver qué tal, también tener la incertidumbre de si esa relación va a funcionar o no. Entonces, por nosotros encantados de que esta sea una relación con la que nos quedemos pues muchísimos años, ¿verdad? De preferencia siempre y ya como que esa como le dicen en inglés, ese mindshare, ¿verdad? O esa atención que antes le tenías que poner a esta situación, ya que alguien más se encargue y ya confías y ya sabes que todo va a salir bien y que te van a estar avisando, etcétera. Entonces, Elías, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros sobre este tema. Creo que ahorita precisamente el timing o el momento de hablar sobre esto, ¿verdad? Sobre cómo vamos a estar pensando pues cómo planear dónde tener nuestro inventario en el momento justo y adecuado precisamente. Aquí al final del día se trata de estar manejando como que una línea de tiempos acá con Amazon y precisamente para que todo encaje de la mejor manera. Entonces, Elías, ¿dónde te puede contactar la gente que por ahí igual y te quiere contactar con dudas sobre este tema de cross-border para ver si ustedes los pueden apoyar de alguna manera? Sí, y mira, lo primero que hacemos es ayudarles a los clientes con un análisis de viabilidad, en donde es tener una reunión uno a uno con quien esté interesado, con quien tenga esta, digamos que, intención de expandir Estados Unidos, y en base a eso les podamos decir y ayudar a decirles qué tan viable es o no el proyecto, ¿no? Entonces, como te decía, para nosotros, si el proyecto no es viable, también preferimos que el cliente no mande el producto. O sea, lo que menos queremos es a un cliente que manda un producto que tiene pocas posibilidades de éxito, porque al final de cuentas no es ni bueno para nosotros ni bueno para el cliente. Entonces, en ese sentido, sí somos siempre muy transparentes. Entonces, a quien tenga esta inquietud, le invito que con muchísimo gusto nos puede contactar. A nivel personal, estoy en LinkedIn como Elías Citón T, Siton, y luego el T de Tawil, que es mi segundo apellido, a través de nuestra página web, que es www.lemonbasil, es BASIL.co, nada más CO. Y también a través de la página pueden directamente agendar una sesión con nuestro equipo comercial para que nos cuenten un poco más de su proyecto y con eso les podemos con muchísimo gusto orientar y acompañar en este proceso y felices de cada vez ayudar a más empresas y a más primeros exportadores, que me da muchísimo orgullo que lo hemos estado haciendo muchísimo y sí, también ver cada vez más casos de éxito de gente que se entrena bien, que aprende bien y que también poco a poco toma estos riesgos de expandirse a Estados Unidos a competir porque se puede, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, claro, pues justo esa es la intención y felices de seguir ayudando. Perfecto, Elías. Muchísimas gracias. Creo que de verdad que esta conversación urgía precisamente pues
La verdad es que el mundo del Internet se mueve tan rápido que tenemos que estar pensando en esto constantemente, ¿verdad? Y los cambios pasan de manera como que muy abrupta en ocasiones, o al menos así se siente. Entonces hay que estar preparados siempre con un plan B. Y esto de la expansión a Estados Unidos, definitivamente, pues bueno, el mercado más grande del mundo, ¿verdad? No te lo acabas, es imposible que te lo acabes. Entonces, una muy buena oportunidad para la gente que somos de otros países. Entonces, muchas gracias de nuevo, Elías. Espero pronto regreses y nos cuentes a ver cuál es el plan para después pensar en otros canales de distribución. Seguramente van a haber más plataformas, cada vez van a haber más plataformas. O sea, dudo que un día sea así como que, ay, no, ya hay 10, ya no hay más. Siempre van a salir más, yo creo. Y a ver cómo maniobramos eso. Entonces, gracias de nuevo, Elías, y un saludo hasta Ciudad de México. Te agradezco mucho, gracias por el tiempo y muchas felicidades por el podcast. Te deseo también muchísimo Gracias. éxito y gracias por la invitación. Gracias, hasta pronto.